Sumaya Chajir es la encargada de abrir cada martes el lavadero con el espacio Más que Cultura, una sección dedicada a la vida cultural de nuestra localidad y la provincia. Cada semana nuestra querida compañera Sumaya viene acompañada de interesantes invitados e invitadas. Comienza Más que Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Una vez más al espacio cultural Más que Cultura del Magazín Lavadero. Doy la gracia, como siempre, a nuestro compañero Valle por darnos paso y, como no, a nuestro gran equipo Visuales 2000. Hoy, en mi deambular cultural y literario, me acompaña una persona, un poeta, un escritor malagueño. Pertenece a una familia malagueña que tiene una huella en la literatura malagueña. Él es José Francisco Romero y está aquí para hablarnos de esto y, por supuesto, de sus publicaciones literarias, como son sus dos libros, que vamos a hablar de ello un poquitín más adelante. Le vamos a dar la bienvenida enseguida a José Francisco Romero. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bienvenido, y te lo agradezco sinceramente. Bienvenido a Torrevisión y en especial al espacio Más que Cultura. Es un placer. Gracias. José, tú estudiaste Filología Hispánica en la Facultad, ¿no?, de Málaga, ¿no? Y guitarra también has estudiado en el Conservatorio de la misma ciudad, ¿no? Sí, estudié Filología y música. No llegué a concluir la carrera, los estudios, pero estudié también con profesores particulares flamenco y la música clásica. Estudiaste, claro, flamenco, eso. Iba a decir yo que dije antes que perteneces a una familia malagueña que tiene una huella en la literatura malagueña, tanto en la música como las letras, ¿no? Eres nieto de José Romero, escritor malagueño y fundador de la Asociación de la Sociedad Anhelos. Corrígeme si es así. Así es. Esta fundación se fundó en el año 1933, ¿no? También eres sobrino de Celedonio Romero, una de las figuras fundamentales en la guitarra a nivel mundial y fundador del cuarteto Los Romero, casi nada. Ahí está. ¿Estos factores influyen en ti a la hora de tomar tacto con la poesía, tanto con la poesía como la música? Completamente, completamente. Yo me crié con mis abuelos, mi abuelo José Romero. Él, como tú bien has dicho, es un hombre dedicado que era en su escritor, afán a las escrituras, y que dejó muchos libros escritos, desgraciadamente no publicados. En aquella época era muy complejo. Era muy complicado, ¿no? Muy complejo, y si tú te querías, la opción de autopublicarte no existía, y la otra opción pues era ir deambulando, y como no tuvieras a alguien que te apadrinara, tenías muy mala situación. ¿Qué es lo que escribía tu abuelo? Él escribía de todo. Él escribió relatos, varios cuentos, escribió también poemas, y su obra más importante son sus memorias. Hizo un recorrido desde su familia, que vienen de Totalán, toda mi familia, mis bisabuelos y tatarabuelos vienen de Totalán, contando toda la historia de Málaga en aquella zona, toda la migración de la parte de la Sarquía a Málaga, el principio del siglo XX hasta los años 70, 80, que es cuando él escribió la obra. Así que la obra es maravillosa, contiene la visión de primera mano de la guerra civil, de toda la posguerra, de toda la época. Una historia estupenda del siglo XX de España. Sí. De España, ¿no? Decía yo que estos factores influyen porque vivías con tu abuelo paterno. Eso es, materno. ¿Romero se llamaba también? Sí. Vale. Utilizo Romero como es mi segundo apellido. Es tu segundo apellido, pero lo utilizas de primero. Claro. Haces bien. Claro. Las mujeres también tenemos que aparecer, ¿no? Está ahí el recurso, mi madre el camino, y hay que usarlo. Te aplaudo, porque gracias a tu madre estás en la vida, ¿no? Eso es. Además, yo tengo mucho que deberle a mi madre, porque como te decía, me crié con mis abuelos, y mi madre, junto con mi abuelo, son los que me encauzaron en el mundo de la lectura. Desde muy pequeñito, mi madre constantemente me leía muchísimo a Becker, que era un escritor para ella, un tótem, vamos, y me lo inculcó, igual que mi abuelo, ¿no?
Sí. Y al mismo tiempo mi abuelo me ponía mucha música de su hermano, Celedonio Romero, cada vez que venía... Que tocaba la guitarra. Eso, el concertista. Cada vez que mandaba un disco nuevo que había grabado en Estados Unidos, pues llegaba a casa y ese disco se escuchaba hasta la saciedad. Tu tío era una estrella mundial. Sí. Mundial, digamos. Sí. ¿Cómo recuerdas tus comienzos con la letra? Pues... Bueno, antes de la letra, con la música y la guitarra, ¿cómo recuerdas tú aquello? Mira, yo tenía apenas, además lo recuerdo perfectamente, 8 años, cuando, como te comentaba, ese ambiente, ese caldo de cultivo que había de la guitarra y de la música de guitarra en la casa. Que lo vivías todos los días. Diario era escuchar música de guitarra en mi casa. Entonces mi abuelo, desde muy pequeñito, él se preocupó por comprarme un guitarrín, una guitarra pequeñita, de poca envergadura, porque tenía 8 años, imagínate, ¿no? 7, 8 años. Y buscó en Málaga donde podía aprender a tocar. Entonces estuve aprendiendo en lo que es ahora el Conservatorio de Arte Dramático, en Santo Domingo. Allí había una escuela de guitarra donde empezaban gente a sus primeros pasos. Y allí empecé con 8 años. Después de estar allí unos meses, buscamos un profesor particular y este profesor me estuvo dando nociones de música general, pasodobles, tango, flamenco. Buscaban, bueno, en este caso, imagino tu madre o tu tío o tu abuelo buscaban un profesor porque veían que... Eso, mi abuelo veía que tenía maneras. Dote, él ¿no? decía, le veo maneras. Hombre, él había visto en su casa a su hermano desde pequeñito, porque mi abuelo era el mayor de los hermanos y con el pequeño se llevaban unos cuantos años. Y fue el que también vio la tendencia en mi tío abuelo Celedonio y el que además arrastró a su hermano a que aprendiera, que fuera al conservatorio y tal. Entonces esa misma circunstancia la repitió con su nieto, lo tenía allí, veía las maneras y apuntaba y empezó a preocuparse. Y él fue el que me cogió y empezó a moldearme como él creía que debería de ser. Te introdujo Totalmente, en este mundo, totalmente. Sí. Además yo me acuerdo que era ineludible el día de la guitarra. Un chaval con 8, 9, 10 años quiere jugar, pero llegaba el momento, cogía la guitarra, venga a la clase y tiraba de mí. Porque no había mucha cosa, no había PlayStation, no había móvil, no había... Celedonio, me llama la atención el nombre, el nombre de Celedonio. Celedonio, bien... Pero es su nombre. Es su nombre, sí. Nunca lo he escuchado, ¿eh? Sí, es un nombre muy americano. Mis abuelos... Americanos de aquellos tiempos, no de ahora, de la era de Trump, ¿no? De aquellos tiempos, no, ahora no. Ahora las cosas americanas son de más complicaciones. Yo creo que si sería en aquel momento Trump, sí. Tu tío tocaría en el aeropuerto ahora mismo, ¿no? Pues no lo sé, tocaría, la verdad es que no lo sé, lo mismo no nos dejaban ni de entrar. Es una broma, bueno, tristemente no. Sí. Volvemos con tus comienzos. ¿Cómo recuerdas tus comienzos? Bueno, los comienzos esto de la música, la guitarra, pero ¿empezaste a tocar en algún sitio, aparte una vez que has empezado con tu profesor, digamos, privado? Estuve al principio... ¿Te llevaron, eso te empujó a aparecer? A tocar en algunas peñas. Con 11 años empecé a dar los primeros conciertitos de guitarra. En el colegio, imagino. Más que en el colegio, en peñas. Con 11 años en peñas donde el profesor me introducía y daba pequeños conciertos de varias precias. Exactamente, a lo mejor era un día festivo de... Se aprovechaban cualquier fiesta. Eso es, el 1 de mayo, el día del Corpus, el día de no sé qué, pues Semana se Santa, hacía una fiesta allí, Navidad, se hacía una fiesta allí y entre la gente que iba, pues procuraba mi abuelo y mi profesor llevarme para que tocara. Y en el campo de la escritura, las letras, ¿cómo y cuándo llegas a escribir y dedicarte a la poesía? Yo recuerdo prácticamente no llegarme las piernas al suelo, como se suele decir. Porque volvemos a recordar que tu abuelo materno, escritor. Sí. También influyó en ti, ¿no? Sí. Digamos que mi vida corre muy paralela a la suya, porque al igual que él, yo mi vida laboral la he dedicado al mundo de la economía y él fue contable toda su vida. Sin embargo, los dos teníamos y tenemos, yo tengo y él tenía, esa ambición, ese deseo de estar en las letras y de expresarte por medio de la escritura. Entonces, desde muy pequeñito, recuerdo que las tardes en mi casa eran, después de haber comido y tal, sentarnos en casa y mi abuelo leernos.
Se sentaban mi abuelo, mi abuela y yo, mi padre estaba trabajando y mi abuelo, que ya estaba jubilado, se dedicaba a leernos novelas y poesía y escrito. Esas eran las tardes, no existía la televisión, no teníamos la televisión. Sí, volvemos Sí a existía, decir, pero no yo no había la tenía. PlayStation, no había móviles, Claro, no ni había... televisión siquiera. Entonces leía y recuerdo que el salón era una biblioteca enorme llena de libros de mi abuelo con todo. Y leía lo mismo una novela del oeste que un libro de los clásicos, que Shakespeare, que lo que fuera. Sí, que no tenía una dedicación Lo que sea. Él fija decía por que leer era lo que llenaba la mente y el espíritu. Y que ese era el camino por el que uno se nutría y adquiría educación. Sí, que la cuestión era poneros, digamos, dentro de la cultura. Sí, sí, sí. Para nutrirse de ello, Exactamente. Y como él tenía ese espíritu, pues lo procuraba llevar a su familia. Entonces, desde esa época, en mi casa, se nutría mi deseo de literatura. Entonces tú desde chiquitito empiezas, una vez escuchas y te hayas, digamos, alimentado de esta nutrición cultural, digamos, intelectual de los libros, Sí. empiezas a grabar en tu mente, imagino, Eso es. y empiezas a reflejarlo en el papel. Eso es. En el No papel, tendría ¿no? más que 14 o 15 años cuando ya empiezo a escribir primeros poemas, algunos relatitos y cosas de ¿Cuándo estas. fue tu primer poema? Tendría eso, 14, 15 años más o menos, calculo yo, esa fecha. Yo te voy a decir una cosa, casualidad. Todos los poetas que he entrevistado, escritores, le pregunto la misma pregunta y me dice 13, 14. ¿Qué tiene esta edad? La adolescencia. Exacto. La adolescencia, El el cambio primer del amor. niño al hombre. El primer amor, El ¿no? primer amor, te La empiezas a primera enamorar de atracción. todo, te empiezas a enamorar de la vida, te empiezas a cuestionar todo. Los temas grandes de la poesía Y y de se la ve uno escritura. como que quiere dominar, que puede dominar, ¿no? A Claro, través de claro. sus escritos. Mira, yo me planteaba también el porqué de la vida. ¿Qué hacemos? Las grandes preguntas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Qué futuro tenemos? ¿Dónde vamos después de morirnos? Y eso lo plasmo en escritos, en poemas, que algunos de ellos han llegado hasta aquí, hasta hoy en día. Pues de esos posiblemente no han visto todavía ninguno la luz, pero están escritos desde aquel tiempo. Algún día aparecerán, ¿no? Algún día. Lo modificarás, se desarrollarán. Bueno, ¿no? algunos casi mejor no tocarlos. Escúchame, la poesía no solo se escribe, sino que se vive. Totalmente. ¿Qué crees? ¿Es cierto? Totalmente. Esto es para un debate. Esto es para un debate. Venga, puede debatir, puede debatir. Yo te escucho. Verás, yo pienso que detrás de un buen poema tiene que haber sentimientos, no una obra de ingeniería. Me explico. A veces me preguntan, ¿poesía rimada o poesía libre? Y yo contesto de las dos. De las dos. Según las circunstancias. Claro, a mí hay poemas que me piden total libertad porque así es como lo siento, así es como se han articulado en mi cabeza y así es como me fluyen. Y hay otros poemas que me salen y me piden la rima y tienen ese encantamiento y esa musicalidad de la rima tan hermosa. Pero no procuro meter bajo la tiranía de la métrica o de la obligación de la norma a un escrito porque al final, ¿sabes qué? Tendríamos la figura del versificador. El que escribe versos los rima muy bien, pero le faltan alma. El poema necesita que tengan alma primero. Según mi opinión, necesita alma. Y después viene todo lo demás. Después viene la técnica, después viene todo lo demás. Pero como te falte alma, cuando lo comunicas al que le llega, si es alguien que le llena la poesía, se da cuenta si tiene o no tiene alma. Tú puedes ser un buen escritor, escribir montones de libros, pero como seas un versificador, como seas un metrista, al final lo que rellena son libros. Al igual que como pienso yo, la mayoría creo que están de acuerdo. Puedes ser un buen poeta o un buen escritor, pero no sabes leerlo. También, ¿Verdad? también. Eso ocurre. El Rapsoda es Que he un artista presenciado yo independiente. personalmente, he presenciado, tú lo sabes, he presenciado actos de esto, y tú dices el texto o la poesía, los versos, está muy bien, llenos de sentimientos, llenos de mensajes, ¿no? Pero el propio poeta, el escritor, no lo transmite a la hora de leerlo. Y yo pienso que tampoco tiene por qué ser una obligación. El que escribe y deja sus versos ahí ya bastante está haciendo con esa labor. Luego está la figura del rapsoda, el técnico en la versificación, o sea, en la declamación, que le pone esa vida tan especial que nosotros escuchamos y te queda pues totalmente lleno, ¿no? Cuando escuchas recitar este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿hay que ser poeta para entender poesía? No,
Para nada, para nada. Yo no estoy de acuerdo con los que... Es una pregunta que me ha venido, ni le tengo ni siquiera escrito. No, pero me yo ha venido... te entiendo muy bien, sé lo que quieres decir y además yo lo tengo muy claro. Ni hay que ser poeta para escribir poesía, ni hay que ser un libro con piernas para ser poeta. Ninguna de las dos cosas. La poesía emerge del día a día, emerge de la cotidianidad, emerge de algo tan sencillo y tan hermoso como el amor, como la tristeza, como la paz, como el odio, como la inquietud. Son sentimientos que tienes tú, que tengo yo, que los tenemos todos, hemos nacido con ellos y se crean a lo largo de la vida. Forman parte de nuestra vida cotidiana. Totalmente. Y ahora uno lo expresa con más o menos acierto, pero trata de cambiar el habla diaria y darle un giro un tanto diferente a la hora de escribirlo, de plasmarlo en un papel. ¿Por qué a eso no se le dice que es poesía? Hay los normativos, los que le gustan tirar de, ¿qué te digo yo?, de la poética de Aristóteles y hablar de la normativa, que yo la conozco muy bien también, de la escritura clásica de la época del siglo de oro y tal, y entonces te tiran de la crítica literaria y tal, y entonces van a la normatividad, y la poesía es esto, y ya no dejan margen a nadie más. Yo no pienso que la poesía es así. Tal vez lo que te voy a preguntar ahora está relacionado indudablemente con la anterior pregunta. ¿Cuál es tu rutina y tu mecánica y tu método a la hora de escribir? Bien. Mi rutina es la no rutina. Es la no rutina. Yo no soy el escritor que se levanta a las 9 de la mañana, se pone delante de un papel y empieza a escribir, salga lo que salga. Que no tienes una rutina, digamos, así fija. No, pienso... Verás, y me explico. En cuanto a la poesía, y ahora estoy en una tarea un tanto diferente porque quiero investigar un poco ese camino, es escribiendo una novela. La novela sí exige otra rigidez, otra rutina, ética. Exactamente, otras costumbres, etcétera, ¿no? Porque sí tienes que expresarte, pero pienso que la poesía requiere algo más. Yo he intentado sentarme, ponerme delante del ordenador o de un papel a escribir, y si no te viene nada, ¿qué sentido tiene que estés 4 horas escribiendo frases? O sea, que escribir por escribir, ¿no? A mí no me sirve, a otro a lo mejor viene y te cuenta todo lo contrario y es su verdad y es tan buena como la mía. Comparto tu opinión, la claro. Comparto. Entonces, yo ha habido noches a las 2 de la mañana que por circunstancias he estado sentado en mi despacho y me han fluido 1, 2, 3, 4 y casi escribo un libro. Y ahora, después, lo pasas por el tamiz de darle la técnica. Y va cayendo lo bueno y se queda. Claro. Y le aplicas la técnica, el conocimiento que tú tienes de esto y de lo otro. Luego gustará más, gustará menos. Pero yo paso etapas en que totalmente estoy con una aridez tremenda, que no escribo nada, y etapas con una cantidad de escritos tremenda en las que soy capaz de escribir un libro en 3 días. Depende. Las circunstancias que vivimos cada día, las situaciones que vivimos cada día, la gente que te rodea cada día, has escuchado hoy un evento, mañana escuchas un concierto de música o estás con tus hijos y escuchas... Hay tantas informaciones que nos llegan de fuera que nos pueden hacer que surja y que se nutra el alma y el espíritu y nuestra mente de ideas nuevas para escribir, que hay que esperarlas, no hay que obligarlas. ¿Qué es lo que escribe José Francisco? Pues tu ahora... poesía. ¿Qué es lo que refleja tu poesía? Bueno, yo he leído algo tuyo, sí. Tú sabes que nos conocemos y tal, y he leído algunas poesías, sé de qué va, pero yo te pregunto, cuéntale a nuestros telespectadores qué es lo que escribe. ¿Son vivencias tuyas? Sí. ¿Son sentimientos? Yo soy un escritor muy intimista. Hay que decir que eres un escritor, un poeta del amor. Sí, básicamente es así. El amor y lo que lleva aparejado el amor, el desamor, ¿no? Sí. De las dos partes, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? Sí, porque pienso que la vida es eso, amor y desamor, en todos sus conceptos, variaciones y acepciones que podamos mencionar. Y ya te digo, soy un escritor muy intimista. Escribo por y para mis sensaciones y mis sentimientos y mis experiencias de la vida. En ocasiones, por algún motivo, tipo de ¿cómo te digo yo?, de libro que se va a editar y que te dicen, oye, vamos a hacer
un libro en el que vamos a escribir varios escritores de este tema. Antología, estás Sí, hablando de antología. de este tema y tal. Me cuesta. Por ejemplo, me invitaron en el año 2014 al evento Grito de Mujer y me pidieron, oye, escribe un poema que hable del maltrato. Y lo hice, está en el libro Inalcanzable, y lo hice, pero me costó la vida misma. Me costó la vida misma. ¿Por qué? Porque los asuntos sociales me cuesta mucho trabajo reflejarlos ahí. Pero es un sufrimiento dice diferente que la al del amor. obligación del poeta o el escritor es implicarse con la sociedad. Lo sé, y veo a muchos escritores que están implicados hasta la saciedad con la sociedad. Yo no me implico, bueno, es que te podría contar historias. Yo he estado implicado 30 años en un mundillo en el que estaba por y para la sociedad, trabajando, y del que terminé un poco totalmente descorazonado, Quemado. hundido, quemado, y eso gastó 30 años de mi vida. Quizás por esos 30 años no aparecí antes en el mundillo literario, porque estaba por y para, aparte del mundo laboral, en un tema social y tal, en el que, bueno, llegué a estar muy profundamente implicado y entonces conozco muy bien lo que es implicarse en la sociedad, dar a la sociedad, he dado hasta mi sueño a la sociedad, mis horas de descanso a la sociedad, mis horas familiares a la sociedad en este... Porque es una manera, se sienten los poetas y los escritores, se sienten más cercanos defendiendo como... Pero no todos los poetas, No yo por lo todos, menos, no sí, todos. yo por lo menos no siento esa necesidad. Pero gran mayoría... Sí, pero mira, por ejemplo, yo sé que un Miguel Hernández que te escribe del mundo en el que vive, Sí. en el mundo rural y todo lo que tiene tal, y la dureza y la aspereza de todo esto, y te deja una tierra abierta en las venas, y ves un Bécquer que no escribe nada de eso, pero para nada. Sus poesías es pura poesía romántica, y no hay otra cosa. Y no hay otra cosa, no hay otra cosa. ¿Cómo nacen tus ideas, estas ideas que tú conviertes en versos poéticos? ¿Cómo nacen? Pues, hemos dicho, hace poco ha dicho que muchas son sentimientos y vivencias. Por las experiencias y ¿Cómo vivencias. ¿Cómo lo conviertes? Mira, te cuento a relación de poemas que tengo ahí. Por ejemplo, recuerdo en el primer libro que escribí, Sueño de Luna. Sí, que fue el año 2014. Eso es. Eso es el primer poemario que publicas. En julio 2014 en el Hotel Málaga Palacio, al que vino mi tío Pepe Romero, el guitarrista, Que a por cierto presentarme. vemos algunas imágenes ahí del día de la presentación, Eso creo, es. ¿no? Eso es, vino mi tío, que además fue un placer para mí porque me acompañó con su guitarra y escribió el prólogo de ese libro. Ah, que es el prólogo. El prologuista del primer libro es mi tío Pepe Romero. Sí. Todo un honor, ¿no? Grandísimo, un artista como él, reconocido mundialmente por todo el mundo. Pues, el sueño, sí, digamos, sí, ¿no? sí, El sueño sí, sí. americano. De hecho, mi tío Pepe, el hijo de Celedonio, mi tío Pepe, es para mí el espejo en el que yo mirarme. El alma. Sí, verás tú, yo te confieso algo. A mí me hubiera gustado ser toda mi vida de haberla dedicado a la guitarra. Por circunstancias de la vida no se pudo. Pero él es el ejemplo que yo me miraba para decir, yo quiero ser así. Mi tío Pepe Romero. Entonces, ver que él me prologa el libro y que está en mi presentación y tal, para mí fue muy grande, ¿no? ¿Cómo fue aquella presentación de tu primer libro, Sueño de Luna? Que vemos que la tenemos ahí en la mesa. Sí. Y me gustaría, Pues contéstame a esto y me gustaría que me lees algo Sí. de este tesoro que tú tienes ahí. Que lo guardas con mucho cariño porque está tu tío ahí, tienes un trozo de tu tío Pues mira, ahí. Sueños de Luna aparece por mis manos como tal cuando cojo el cajón de poemas enormes y empiezo a ordenarlos. Como antes te contaba fuera de cámara, ¿no? Por mis circunstancias laborales, hace 3-4 años, pues dejé de trabajar en el mundo en el que he estado Las finanzas, tanto tiempo. hay que decir que has sido broker de bolsa, Sí, gestión, bueno, la gestión de durante desempleo, muchos años, etcétera, exactamente. etcétera. Entonces, después de dejar ese mundillo de la economía y tal, que es tremendo y árido y bueno, agotador, y sí, estresante, sí, ¿no? sí, y además no te reporta nada, a mí por lo menos no me reporta nada. Los números y el dinero reportan poca cosa en la vida, solamente mantenerte y ya está. Entonces surge la idea de decir,
tengo un poco de tiempo, ¿a qué lo dedico? Voy a sacar aquello que durante años, Tenías aunque no me he dedicado, acumulando. he ido escribiendo en mis noches aciagas, en mis situaciones tensas o felices, y he ido metiendo en un cajón. Y entonces reúno poemas de diferentes teologías y termina en Sueños de Luna. Pongo ese título. ¿Por qué ese titular? Ese título. Porque son sueños hechos bajo la luna, son escritos. Yo dedicaba, imagínate, te levantas a las 6 de la escribías de la mañana, noche, te vas de a noche. trabajar, terminas luego a los asuntos tuyos sociales que te comentaba, dedicas la tarde. La familia. La familia también. Total, que cuando te pones a escribir son las 1 o las 2 de la mañana y te acuestas a las 5, con lo que duermes 3 horas, y eso durante mucho tiempo. Entonces, esos son sueños que uno va escribiendo y va poniendo ahí bajo la luna. ¿Te gustaría esto que fuera así, aunque es asado, y tú lo escribes? O tienes aquel recuerdo y lo traes y tal. Entonces es un acúmulo de poemas que no están hechos en un año específico, sino que vienen, algunos son muy antiguos, otros más modernos, y están puestos ahí bajo esa misma temática. Como te decía, de un verso, un poema de ahí de Sueños de Luna. Cógelo, vamos a escucharte, que me gustaría que nos regales una delicia supuesto. tuya y de este tío tuyo Sí. tan internacional que tiene ahí un trocito de él, ¿no? Sí, mira, dice él en el prólogo, empieza hablando y dice: al igual que la música, la poesía es la forma más divina de expresar los sentimientos. Y cuando estos salen del alma y logran construir un clamor que une a hombres y mujeres románticos, sin distingo de razas, credos o escuelas, se desbordan como una rápida cascada las palabras, dándole un verdadero significado a cada acto de la vida, sea de alegría, de dolor o de tristeza. Es el comienzo del prólogo. Es el prólogo de mi tío. de Ya el tu tío, comienzo es magnífica. poesía, va. Magnífico mensaje, digo yo, ahí hay un mensaje. Totalmente. Hay un mensaje. Pues como te decía, mira, poesía, ¿qué hay aquí? Hay de mucho tipo, romántica, etcétera, etcétera. Pero, El que más como tú me te preguntabas gusta. cómo construyes, cómo escribes y tal, mira, aquí hay que se llama, es el primero de más, Vamos a escucharlo. que se llama Evocación. Vamos a escucharlo. Esto es un poema que yo escribo escuchando a mi tío Pepe Romero tocando Recuerdos de la Alhambra. Entonces, para mí en guitarra... de la Alhambra. A la Alhambra. Recuerdo de la Alhambra de Francisco Tárrega. Para mí es la mejor pieza, la más hermosa que se ha escrito para guitarra. Entonces, él la toca además de una manera magistral, y yo escuchando una vez y otra vez me inspira esto, y ahora lo Y escribo. le transformas tú en versos, como Eso digo. es, digo. Vamos a escucharlo. Suena, guitarra, suena. Baila en mi mente la locura de esa nota caprichosa que me envuelve suaves toques de seda, en vaporosa imagen de nostalgias. Aquel que te compuso en su capricho buscó complicidad en un corazón gemelo, que al escuchar la nota caprichosa le diera albergue presuroso en su anhelo. Dulce sensación que roza mi labio tembloroso, latidos que se golpean en mi pecho, llamados a la puerta de gozo inenarrable, casi tópico. Siento miedo de perderlo para siempre. Agudos que se clavan en el alma, acordes que te sacian el amor, arpegios, añoranza del pasado que evocan ese tiempo que se fue. Traídos por las yemas de una mano que arrancan con embriagante dulzura la sombra del querer y el no querer. Capaz de ensimismarse con la cuerda, con trémolo infinito en su dulzura, capaz de darte vida a quien te escucha, capaz de dar la muerte en un recuerdo. Recuerdos de la Alhambra, de una vida, que llena el firmamento en un segundo, capaz de amar y amar aún para siempre. Tal es la soledad que suena música, así es la música cuando estás solo. Magnífico, magnífico poema dedicado a nuestra Alhambra. Magnífica voz que tienes, José Francisco. Te falta la guitarra, porque he de decir que tú siempre acompañas a compañeros mientras recitan sus poesías, y es una sensación de verdad. Es precioso, acompañando mientras recita uno con la guitarra. La próxima vez ponemos guitarra contigo. El segundo libro fue publicado, él nace en el 2016. Sí. ¿No es así? Sí. Contigo, que lo tienes en la mano, Inalcanzable.
¿De qué se trata este libro y por qué eliges El tema. este tiene título? una Yo historia siempre me llama la diferente. atención los Sí. títulos, porque digo, tiene que esconder algo detrás, Sí. ¿no? Cuando llevas ya medio siglo vivido, o más de medio siglo en mi caso, Entonces ya sabemos la edad. sí, pues mira, el Día de los Enamorados, que además tuvo gracia mi madre para parirme, el día 14 de mejor febrero día. cumplo 54, Esa es una muestra de amor. 54 años. La mejor muestra de No amor, hay que ¿eh? escon- El yo no mejor escondo- regalo. no escondo la edad, y además con el día tan bonito que me tuvo mi madre. Bueno, pues Decía yo esto. cuando uno tiene esta edad y además se ha implicado mucho en la vida, se ha remangado y ha metido manos por un lado, por aquí, por allá, Ha vivido. ha vivido y Ha tiene vivido mucho mucho. que contar. Entonces, yo soy de los que piensan que en la vida se alcanza cierto grado de amor, cierto grado de felicidad, cierto grado de paz, cierto grado de todo. Pero el absoluto en estas palabras, hoy por hoy, para mí no existen. Es algo inalcanzable. Es inalcanzable el amor completo, perfecto, utópico. Es algo inalcanzable la felicidad absoluta. Son circunstancias que pienso que para el ser humano es muy complejo llegar a coparlas por entero. Que sí podemos tener etapas, rachas, pero el completo no existe como tal. Es Entonces una todo utopía. eso lo refleja ahí. Aquí. Ahí. Entonces hay versos de amor inalcanzables, desamor. Antes por me lo leíste amor también a nuestra Alhambra. Eso es. Es una y a la muestra. música, a la guitarra. Exacto. Y ahora me gustaría que lees algo también de este Eso es. nuevo hijo literario tuyo. Eso es. Aquí sí hay poesía social, porque aquí, como algo inalcanzable, en la sociedad es el que plenamente las personas puedan tener lo mínimo para llenar su dignidad, que vivan dignamente. Entonces hablo de la mendicidad. Lo escuchamos. Y la escucho. Lo escuchamos. Te voy a leer precisamente esta. Lo escuchamos porque me gustaría que lo leas porque tenemos poquito tiempo. Venga. Mira, El mendigo se llama esta. Vamos a escucharlo. Vi a una persona, de tantos que hay en Málaga hay demasiados mendigos. Por desgracia hay muchísimos. Sí. Y lo ves una vez y otra vez y dice, alguna vez te hace reflexionar. Y leo, silueta de la noche, el pensamiento vago que no piensa en nada. Yermo sentido de la nada, en la yerma quietud del adiós. Mente pensante en nada, diario que hacer sin sentido, yacer de pie por no yacer tendido, por no yacer dormido. En el sopor de un día, calor abrasador como hielo, hielo que quema como sol de agosto, como sol de justicia que no existe. Y hielo en la mirada del que mira y sigue, y olvida, y desea no haber sido visto, y desea que no lo hayan visto. Del resplandor del naciente no queda nada, sí, la nada naciente ni el resplandor, siquiera el resplandor. Cae la noche, con su vívida quietud, donde apelar al silencio eterno con la lengua de la farsa de este mundo engañador. Tu sien sobre el desengaño, tu cuerpo sobre el dolor, tus ilusiones, basura entre cartones, que acompañan el resplandor de una hoguera no prendida, de un día en que cambió este mundo que reía y ahora no siente dolor. Tú reflejas como nadie el fracaso del amor. No sé si me atrevo a decir bonito, la verdad es triste. Muy triste. Muy triste. Ahí demuestras tú en este poema, y imagino que también en todo el poemario, tu empatía. Totalmente. Tus sentimientos, lo que sentimos todos, lo que sentimos, perdón, lo que tal vez mostramos nuestro lado humano, ¿no? Hacia el otro. Exactamente. Hacia el otro. Son sentimientos tristes, vivencias que tú la ves todos los días, que gracias a Dios uno dice yo estoy bien, pero sí que hay gente que lo están pasando muy mal. Exactamente. Y por eso te digo, por eso están los poetas, los escritores que nos acercan tal vez a la realidad, a la realidad. Y tal vez es una manera también de defenderlo, de denunciar las situaciones que se dan por sentadas. De denunciarlo. Sí, sí. Sin duda alguna, lo vuelvo a decir, triste pero muy bonito el poema, triste.
¿Qué es lo que influye en ti para continuar, como este caso, continuar a escribir estas cosas? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor, ¿no? La necesidad de expresar lo que uno tiene dentro de sí, ¿no? En la dedicatoria de este libro hay una pequeña frase que va dedicada a mi abuelo. Siempre dedico una frase en cada uno de mis libros a mi abuelo. Y en esta pongo una frase que de alguna manera también dice el por qué escribo, ¿no? Si me lo permites, dice aquí... Brevemente. Muy brevemente, dice aquí: a mi abuelo Pepe sigo escribiendo para llenar tu ausencia. Queda dicho. Ahí Queda está. dicho. Poquito tiempo tenemos, pero yo te voy a preguntar y me contestas brevemente. ¿Autores o libros que hayan influido en ti? ¿Qué has leído tú? Muchísimo. Imagino que son muchos, imagino que no vamos a poder citarlos todos. Claro. Pero un clásico, como todos, que Mira, tenemos... El siglo de oro a mí me llena muchísimo lo que escribe, un Quevedo o un Garcilaso de la Vega. Después, evidentemente, a quien más debo su influencia, a Gustavo Adolfo Bécquer. Y la época del posromanticismo y del romanticismo me llena mucho. Y luego, más modernos traídos ahora, me gusta muchísimo García Lorca, me gusta muchísimo Nuestro Antonio García Machado. Lorca, todo el mundo, ¿no? Claro, y Antonio Machado, me gusta muchísimo Pablo Neruda, los referentes de siempre. Sí, en la poesía actual hay algún que otro que me llena también, pero vamos, soy demasiado clásico a lo mejor para el gusto de otros. Proyectos literarios Pues mira, que te cuento. podemos ver como el próximo nacimiento, como digo yo, el próximo parto literario. Hay un tercer libro de poesía que ya está hecho, está terminado y está ahí deambulando. Vamos a ver si buscamos editorial y en ese camino está, ¿vale? Es muy importante la hora de tomar la editorial, ¿no? Sí. Elegir, ¿no? Sí, verás tú, porque hasta ahora yo soy un escritor autoeditado. Esto es, coge, inviertes, te vas, buscas la editorial, pero Eso que los gastos tú corres con a todos ti. los gastos Claro. y luego mal cubres casi los gastos. Entonces, en fin, después de estos dos libros, que no sé si serán buenos o malos, ya el que lo lee lo juzgará, y entonces estoy tratando y estoy en contacto con algunas editoriales para ver si son publicados ya sin tener que autopublicarlo. Bueno, mientras esperamos que elijas la editorial o no, y para ver si nos gustarán estos poemarios tuyos, estos libros autopublicados por ti, Sí. se los vamos a regalar a quién. ¿A quién van estos dos libros? A la biblioteca. ¿Qué biblioteca? Municipal, ¿no? De aquí de a la Unión de la Torre. Municipal. Eso es. Te doy las gracias porque no nos queda tiempo. Gracias por estar aquí, por querer compartir con nosotros tu experiencia, tu carrera, tu deambular, como digamos, ¿no? Como abrí yo, como te presenté, y por dejar una huella tuya literaria. Muchísimas gracias, No, gracias a Francisco. vosotros. José Francisco, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. No por Navidad, cuando quieras, como el turrón. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y suerte Maya. para esta editorial que está en el camino para elegir. Ya veremos, a ver. Bueno, señores, me tengo que despedir por hoy de nuestro programa, nuestro espacio cultural Más que Cultura, del Magazine Lavaero. Os espero la semana que viene aquí. Mientras tanto, sed felices.